Bienvenidos una vez más aquí al canal. Realmente no esperábamos volver a grabar tan pronto, pero bueno, ya sabéis que esta semana ha salido la Balance Data Slate de diciembre y bueno, evidentemente eso conlleva unos cambios muy importantes. De normal conlleva unos cambios muy importantes, pero en concreto esta balance que ha sacado Game Connection, la verdad es que le ha dado un patadón inmenso al meta. Quizá algunos cambios a la postre veamos que son más relevantes de lo que pueden parecer incluso en papel. Y bueno, como ya sabéis, ya han pasado un par de días desde que salió y creemos que simplemente hacer una lectura de todos los cambios quizá no podría tener tanto interés, así que lo que vamos a hacer en su lugar es, bueno, aventurarnos un poco no, por supuesto, es bastante más complicado intentar adivinar cómo quedará el meta, así que en lugar de eso lo que vamos a hacer es desgranar los cambios desde una perspectiva de cuánto de mucho han perdido o han ganado ciertas facciones, es decir, clasificar las facciones en perdedores o ganadores, como de ganadores son y todo eso, ¿no? Recalco que esto no es un tier list, de hecho, para dejarlo más claro, vamos a poner aquí los ganadores. Aquí simplemente ganadores. Aquí gente que ni se ha dado cuenta de que había que ha habido una balance. Aquí pues simplemente los perdedores. Y aquí los que han perdido muchísimo. Como veremos próximamente a qué nos referimos. Y sí que bueno, esperamos que suponga un enfoque un poco distinto e interesante. Vamos a empezar, no está ordenado de ninguna manera en particular. Vamos a empezar por las ligas de los Votan. Las ligas de los Votan realmente no han sufrido ningún cambio directo, aparte de uno global que ha afectado a varios ejércitos. Creo que solamente han bajado 10 puntos los exterminadores, cosa que no es relevante de todos modos. Yo que sé, incluso en las listas que jugaban 20 o 25 exterminadores, como mucho habrá bajado 30 puntos, que no es suficiente para una unidad, o 40. Con lo cual tampoco es una diferencia muy grande. Y además, de todos modos, como veremos ahora en el siguiente cambio, es que el Armor of Content global, es decir, todas las habilidades de Armor of Content del juego, salvo las que sean nativas por habilidad o algo de eso, es decir, las que son estratagemas, solamente pasan a afectar a una unidad enemiga. Es decir, si tenemos una unidad nuestra en abierto y nos atacan con varias unidades, solamente nos podremos beneficiar del -1 FP contra una de esas unidades, no contra todas, es decir, no dura ya toda la fase. Por lo tanto, esto afecta a distintos ejércitos de distintas maneras, unos más, otros menos. Y en concreto, las ligas de los Votan basaban casi el juego de las listas de fortalezas, ya sabéis, la fortaleza Hecaton, que es un perfil muy resistente, con R12, armadura de 2, 16 heridas, y en el destacamento actual que hay de Liga de los Votan, que es el único, la armadura del desprecio, o su armadura de vacío, que es el equivalente, es casi de las mejores estratas que tienen, por tanto juegan mucho a abusar de eso cuando juegan las listas de fortaleza, a colocar la fortaleza en un sitio que va a tener cobertura, tirar más los content y bueno, tanquearse la fase de disparo con mayor o menor, como siempre al final eso es un poco lotería, pero pues bueno, con lo que siempre ayuda a salvar al 1 en esencia, ¿no? O al 0 con la cobertura. Eso es algo que ya no se puede hacer, porque la fortaleza ya no puede repetir ese plan de salir ahí a tragar tiros sin armor content y a ver qué pasa. O sea, bueno, se puede hacer, por supuesto, pero evidentemente tiene mucha menos fiabilidad. Así que en ese sentido, bueno, son un poco perdedores, porque de todos modos, del nerfeo de los otros ejércitos, ellos tampoco ganan demasiado, porque no es que los ligas de Votan tuvieran un devorador natural que les estuviese bajando el win rate, sino que en general las ligas de los Votan realmente lo que necesitan es casi un rework o unos cuantos destacamentos nuevos para tener opciones de juegos. Tenemos después a uno de los ejemplos de los mayores ganadores que ha habido probablemente, que son los orcos. Y es que los orcos no solamente están contentísimos por el cambio de Armor of Content, a pesar de que realmente tampoco sea tan esencial para ellos, tan masivo el cambio para ellos, ya que los orcos a disparo, pues bueno, disparan poco, y cuando suelen disparar solamente suele ser una unidad. A lo mejor el tiro lanzallamas cañón láser del Killrig realmente tienen pocos más tiros. Alguna unidad de... ¿cómo se llaman? Los piratas, los... no Kaiwanas, los piratas básicamente.
que disparan, ya sabéis, 6-1-2, pero esas unidades van a disparar, digamos, en situaciones concretas, en situaciones de 1 a 1. Es decir, no va a haber una ocasión realmente en la que un montón de unidades orcos estén disparando a un rival que vaya a tener buenos contes. Y en combate sí es más posible, pero a la vez es que en combate probablemente es donde se vaya a notar menos el cambio, ya que es mucho menos común o posible que en varias unidades le puedan pegar a una sola unidad. Distinto es, por ejemplo, por supuesto, el caso de que estés rodeando con varias unidades un Land Rider, pues ahí sí es diferente, pero si por ejemplo estás pegando con 5 nobles o con unos mega nobles, es raro que a la misma unidad que le estés pegando con unos nobles o unos mega nobles también quieras pegarle con alguien más y que vaya a sobrevivir de manera, o sea, y que sea suficientemente resistente como para decir, me beneficio de tirarme por los contes contra estas dos unidades. Es raro ese caso, y cuando es una unidad de combate importante que quieres que aguante y tal, y que quieres tumbarla y que el otro quiere que sobreviva, pues te sigues pudiendo tirar a buenos contes contra la primera de esas unidades y luego con un CP interrumpir contra la segunda, con lo cual, bueno, el cambio de armas no le supone tantísimo, sino que, bueno, les supone tantísimo en cuanto les mejora, en cuanto probablemente va a haber mucha gente que va a abandonar, o que casi subconscientemente quizá vaya a ir moviéndose de la armadura de 2 más y ese plan de Wing Knight, ese tipo de cosas, quizás se vean menos y eso al orco le beneficia. Además de, evidentemente, el brutal cambio que ha tenido a la regla de WAG, que como sabéis, antes había que tirarlo al inicio de la ronda, con lo cual era muy muy diferente la partida si el orco tenía iniciativa o no, ya que podía tirar el WAG sin respuesta, digamos, o sin tiempo de retardo más bien, sin darle oportunidad de reaccionar al oponente, y eso ahora ya lo puede hacer porque ahora el WAG se tira en fase de mando. Con lo cual, en esencia, es como si siempre tuviese la iniciativa a efectos de tirar el WAG. Así que, por supuesto, top ganador. Muy, muy bien. Han subido 10 puntos los Wargos, pero realmente creo que es razonable, a fin de cuentas, incluso sin el cambio, porque los Wargos al final son casi las mejores unidades, son las que levantan los nobles, son las que te dan todas las reglas. Entonces, bueno, creo que quedan en un puesto buenísimo y creo que ha sacado bastante, ha sacado oro de la bala de ley del Código Orco. La siguiente, pues tenemos un ejemplo de todo lo contrario, las hermanas de batalla, que ya han, como dije de broma hace poco, ya han pasado la fase de intentar equilibrarlas y ahora están en la fase de pagar por los pecados que llevan cometiendo toda la edición. Y es que el golpe que han recibido, el mazazo que han recibido ha sido durísimo, recibiendo golpes por todos lados. Tanto en puntos, que ha subido ya otra vez el Castigator y los exorcistas que celebraron la última vez, como en reglas, en cambios a su destacamento estrella, que es el Bringers of Flame, que ha visto varias de sus estratagemas subidas a 12p, y además la regla de más una fuerza cambiara únicamente 6 pulgadas de rango en lugar de 12, con lo cual ya se acabó eso de que simplemente los Meltagun y los lanzallamas por estar a rango ya tenían más una fuerza. Ahora tienes que estar realmente cerca para beneficiarte de eso. Y también han cortado a la mitad, como mínimo, si no más, la generación de dado de milagro del ejército. Así que un code que ha sido en esencia y casi a todos los niveles destruido. Quizás ese pues, se podrá seguir viendo. Seguro que hay gente que lo intenta seguir jugando, sin duda, porque a fin de cuentas el destacamento de Army of Faith, que era el otro que también gustaba a algunos, no ha recibido cambios. Pero bueno, es que en general los cambios que han hecho, que afectan a la mecánica principal de generación de dados del ejército, sin duda van a afectar a todo y no sé si será posible rescatarlo. Ahora mismo probablemente va a ser complicado, quizá en una balance o dos, cuando empiecen a recular en puntos, porque claro, los puntos las penalizaciones de puntos que recibieron fue por lo fuertes que estaban. Ahora que ya les han quitado toda esa fuerza, es probable que en los próximos meses veamos viendo cómo van bajando progresivamente, probablemente los puntos de las hermanas, y la gente se vuelva a ir animando a jugarlas, a probarlas en el destacamento de Army of Faith, o quizá incluso en el de Index, que también tenía sus adeptos. Tenemos por aquí el Astra Militarum, que, bueno, los jugadores de Astra Militarum se están rajando las vestiduras ahora mismo, como si fuese una injusticia, como si no llevasen 2 o 3 meses cometiendo crímenes de guerra por todas las mesas de juego. Cuando, bueno, no estaban mal desde el último balance,
Y la salida de los Aquilon, sin duda, los catapultó, por supuesto, a la cima. Pero ya desde el Mundial vimos que Game Workshop quería recular en aquello. Lo que no imaginábamos era que iba a ser una regulación tan grande a nivel de todo el juego, hasta el punto que los Aquilon, con el más 20 puntos, el solo caer a 6 y el no poder hacerlo. Bueno, sí, el solo caer a 6, tanto en su fase como en la del otro, claro. Bueno, bastante tocho. Bastante tocho. Probablemente los Aquilon se vayan al fondo de la vitrina hasta la siguiente temporada. Y es que ha recibido todo. En general, las listas del top 16 que pasaron el corte del top 16 en el Mundial han subido todas como mínimo 100 puntos, algunas 100 y pico largo. Así que ha recibido un palo gordo. Es verdad que es curioso, lo he comentado antes, las unidades que han recibido el palo son, digamos, las unidades satélite, las unidades de apoyo, las que, digamos, en cierto modo salían a jugar, salían a hacer el juego, ¿no? A hacer la guerra 40.000, y los Tank Commander, los Lehman Russ y los Rogaldorn no han recibido nerfeo. Muy curioso. Y supongo que eso quiere decir que el core, el núcleo de la facción, sigue estando ahí y que simplemente pues los jugadores de Astra tendrán que darle una vuelta al Codex o quizá tirando de apoyos o algo de aliados para ver cómo soliviantan esa, digamos, no falta, porque a fin de cuentas siguen estando ahí, pero ese nerfeo, ¿no? Ese tone down, esa bajada de los apoyos que hacían a la guardia pues que fuera casi un poco injusto tener que lidiar con esos apoyos tan baratos para que luego quedasen tantos puntos al otro lado disparándole. Así que yo me aventuraría a decir que son un poco perdedores, pero tampoco han recibido un palo tan gordo como puede ser el de las hermanas. Tenemos por aquí los custodes. Ahora bien, los custodes, el único cambio realmente que han recibido es el de las motos. Una mejora de las motos que les da por fin más una resistencia y más una heridas, con lo cual las motos pasan a ser R7 5 heridas con respecto a un custode normal que son 3 heridas de R6. ¿Es relevante? Sí y no. Sí y no, la herida está muy bien, la resistencia no está mal, pero tampoco tanto, porque a fin de cuentas es verdad que hay armas de fuerza 6 que son importantes, los cañones Shuriken, el lanzallamas del Predator Ball o el del Redeemer, pero bueno, el Redeemer ya no se juega tanto. Las Gatling, los cañones rotativos y todo eso por lo general suelen ser fuerza 6, aunque también es verdad que no se ven tanto. Los cañones láser ya no tienen al 2, eso también es verdad, está muy bien, pero sigue habiendo muchísimas armas de fuerza 8, fuerza 9 y fuerza 10 para la que esta resistencia es prácticamente igual. Y tampoco hay diferencia contra la fuerza 4 ni contra la fuerza 5. Para mi gusto deberían haber sido R8 las motos, para que no sea simplemente un custode un poquito más resistente, porque ya vemos que incluso, y lo hemos visto en repetidas ocasiones, que incluso los Wardens, que tienen 2 heridas menos, sí, tienen una R menos, pero tienen menos un herir que las motos no tienen, con lo cual en esencia los Wardens es más difícil herirles que las motos, porque el menos un herir de los Wardens prácticamente siempre va a entrar en juego. La única fuerza contra la que los Wardens son más difíciles de herir que las motos es contra la fuerza 6, que le hiera al 4 y a las motos al 5, pero contra todo lo demás los Warden resisten igual o incluso mejor, porque contra la fuerza 14 las motos se le hiera al 2 y a los Warden también se le hiera al 3. Así que los Warden tienen ley de dolor de 4, que las motos no tienen, y en su lugar solamente tienen 2 heridas más, pero hemos visto en repetidas ocasiones, como iba diciendo, que incluso con ese ley de dolor de 4 y ese menos un herir, los Wardens caen. Por supuesto que caen. Entonces, bueno, la cosa está en si realmente esas unidades de motos, que han subido un poco en puntos de nuevo para justificar este cambio de regla, que ya llevaban varias bajadas seguidas las motos, será suficiente como para que salgan, como para que no exploten una vez que salgan fuera de la cobertura, ¿no? También reciben un cambio a sus armas de disparo. Los Volteres Huracán que llevan pasan de 401 a 4-1-2, que está muy muy bien. Y la lanza, el misil que tienen, pasa de un tiro asqueroso de 9-2-3 a, sigue siendo un tiro, pero de fuerza 10, FP2, daño un D6 más 1 y me parece que es Twin Linked, creo que es algo así. Que está bastante bien. Pero por supuesto, bueno, no está mal, pero
bueno, no es, no es, ¿cómo se dice? Asegurado, ¿no? No está nada mal, pero bueno. Queda la duda esa, de ver si son capaces de resistir la respuesta del rival una vez que salgan. Pero bueno, con el destacamento nuevo, sin duda, tendrás más opciones de juego. Además, las motos también tienen algunos beneficios ahí. Yo no creo que sean tan buenas como para llegar a un spam de moto, ni mucho menos. Creo que sigue habiendo que decantarse por el juego de vehículos, Caladio y Dreadnought en ese destacamento, pero bueno, está ahí la opción de jugar también las motos, y si no, pues quizás se pueden plantear también otros destacamentos, como aquel que les da FP extra, que ahora probablemente sea mejor, o el de los movimientos reactivos, que ellos también se benefician, ya que no es solo infantería. Y bueno, en general, digamos que podría decirse que han sido un poco ganadores. Yo creo que son pequeños ganadores, no diría que desde luego perdedores no han perdido, y bueno, que te mejoren una data pues siempre está bien, ¿no? Y además la mejora ha sido sustanciosa. No ha venido gratis porque ha habido subida de puntos, pero bueno, son ganadores sin duda. Los caballeros grises. Aquí es otra cosa complicada, porque los caballeros grises no han cambiado, y sí. Han cambiado también se ha recibido el nerfeo del Armor of Content, pero no han cambiado en puntos y no han tenido ningún otro cambio de reglas. Sin embargo, el único cambio en puntos que han tenido, digo que no han cambiado en puntos porque solamente ha subido 5 puntos el Dread Knight. ¿Y por qué ha subido el Dread Knight? ¿Porque estaba petándolo? No, ha subido 5 puntos el Dread Knight, probablemente en preparación al destacamento que ya ha salido de Caballero Grises, que tiene toda la pinta que se va a poder aprovechar muy bien como una good line, ya que tienes varias posibilidades de repetir para impactar, si no en tu propia zona, al lado de los purificadores, que automáticamente te generan una zona sagrada, ya lo veremos en el vídeo correspondiente. Y está la posibilidad ahí de jugar 3, 4, 5, 6 Dread Knight con muchos tiros de 10-2, 3 y no la cover, con repitiendo para herir. Que bueno, no sabemos si, a ver, el tiempo dirá si eso es una estrategia viable. Game Workshop parece pensar que sí, que se puede ver. Entonces, un poco para, no para prevenir, porque solamente 5 puntos, pero quizá como para darle un toquecito de por si acaso esto o tal, preparando el campo, como digo, para ese destacamento que se prevé por lo menos que está la posibilidad de que sea una line un poco abusiva. En general, de normal, diríamos que no ha habido ni grandes cambios ni grandes pérdidas, pero con el destacamento nuevo podemos decir sin duda que son ganadores. Tenemos también el CSM, Chaos Space Marine. Justo hoy, ayer salió la fecha el destacamento de Viris. A mí me parece un poco, ya lo comenté en el vídeo, me parece un poco mediocre. No creo que vaya a cambiar el estilo de juego, quizás probablemente haya gente que lo pruebe y tal, pero creo que empujarte a jugar una especie de horda de infantería te puede llevar a pairings muy malos, como por ejemplo el Tiránido o el Necron. Pero de nuevo es un ejército que no solo no ha recibido cambios positivos, bueno, creo que han bajado 10 puntos la unidad de 6 votos, negligente, nada, no hay cambios realmente. Y sí se ha visto afectado en algunos destacamentos, porque no todos lo tenían, del feo de Armor Content. Pero también ellos sí que eran un ejército que se veía muy penalizado de tener que estarle disparando con Predators y con ese tipo de cosas a un Vindicator en cobertura, por ejemplo, que ellos no tenían manera de mejorarse el FP si no era que tuviese un objetivo o algo de eso. Así que bueno, en ese sentido podríamos decir que son pequeños ganadores una por otra, ¿no? El player feo es su propio Armor Content, con el que el rival no lo tenga, podemos decirlo que se ha quedado un poco así, ¿no? El Demonio del Caos, pues está en una historia relativamente similar. Ellos no han recibido nerfeo de Armor Content, pero sí han recibido nerfeo de la estratagema que permitía colocar a gente a 3 pulgadas, ya que ahora solamente lo puede hacer a 6, que era algo que ya podía hacer con su sombra de la disformidad. Y de nuevo, el cambio de Armor Content les afecta, pero a la vez no tanto, porque a disparo, que era como te hemos dicho, más se notaba. Realmente el Demonio del Caos no dispara tanto, tiene una unidad que dispara bien, que es el pollo, como se le llama normalmente, el señor de la transformación, el Lord of Change, pero es raro que se lleve más de un Lord of Change, más de un señor de la transformación, con lo cual contra ese te puedes seguir tirando al Armor Content sin problema. Hay gente que juega Flammers, pero tampoco es lo más común. Entonces, bueno, no se ha beneficiado mucho y ha recibido algunos.
cambio con el tema de ese de caer a 3, pero en general tampoco diría que ha ganado mucho ni ha perdido mucho. Lo dejamos aquí un poco se ha quedado un poquito igual, creo yo. Los agentes imperiales, pues un poco 3/4 de lo mismo. Además, un ejército que está bastante fuera del meta y de todo. Esto es como jugar 2000 puntos de kill team. Sí, tendrá sus cosas graciosas. Y si juegas contra alguien que no ha jugado nunca y no presta mucha atención, pues probablemente le puedas ganar. Pero no, sinceramente, creo que le falta mucho a esta facción para convertirse en un ejército serio y una acción viable. Así que bueno, lo dejamos ahí. No ha tenido tampoco unos cambios especialmente relevantes con esta balance. Siguiente tenemos también marines espaciales. Marines espaciales tenemos... bueno, aquí se vienen curvas porque... Ojo, el cambio del Armored Content, por supuesto, les pilla de lleno por completo. Es casi su cambio. Todos los destacamentos de marines tienen Armored Content. No es como el marines del caos, que algunos lo tienen y otros no. Y el cambio de KRA3 también le afecta a los insectores. Insectores que no han bajado ni de broma lo suficiente como para justificar la pérdida de KRA3. No es que fuese esencial KRA3, no siempre caía ese 3, pero es que ya eran caros los insectores, ya estaban un poco sobrecosteados porque venían pagando un nerfeo de hacía tiempo, que ya habían perdido bastante relevancia los insectores, sino que encima al haber perdido esto también pierden una opción de jugabilidad muy buena, que era cuando no los querías utilizar para disparar o lo que sea, pues podían hacer una misión casi segura, y ahora eso pues lo pierden bastante. Entonces creo que todavía les queda por lo menos 15 puntos para bajar a los insectores o 20 antes de poder plantearte jugarlos de manera general como era antes en cualquier tipo de destacamento. Ahora pues quizá en algunos destacamentos sí que tiene sentido, como puede ser el destacamento este de Ángeles Sangrientos de Teleports, y no sé, quizá en algún otro, pero bueno. Y el resto de datas, pues ha habido cambios, como sabéis. Los Sterwan vuelven a su regla anterior de repetir para ir contra el objetivo de Loath, con lo cual vuelven a ser una opción digna. No, a mí no me gusta demasiado, pero digna en según qué destacamentos, ojo, porque no en todos. Ha habido un cambio a los Infernus, bastante trivial. Los cambios a los personajes con nombre como Corsarro, Kaiban, Padre Feiros, creo que no justifican cogerlos. El cambio es muy menor, casi parece que no se ve que no han querido tampoco darles demasiado por no quizá intentar hacer una especie de pseudo destacamento dentro de una data de un personaje. En esencia, según el personaje que cojas de uno de estos capítulos chiquititos que solo tienen uno o dos personajes, un tipo de unidad gana OC2 en lugar de OC1. Como pueden ser los intercesores pesados que pasan a OC3, o si coges a Vulcan de los Salamandra, los Infernus pasan a OC2, o Darnaz Lysander, los Termis pasan a OC2 de base. No me parece un cambio especialmente relevante, ninguno de ellos, la verdad. Sí me parece relevante, por supuesto, relevantísimo el cambio de Guilliman, que ya vimos en el Mundial varias listas con Guilliman tras la bajada de puntos importantísima que subió en la antigua Balance. Creo que bajó 50 o 60 puntos del tirón, los que ha vuelto a subir por otra parte, y se veía realmente como si fuera una especie de pseudo tirano de enjambre, con esa habilidad de tirar estratagemas gratis en cada turno, con lo cual eso te permitía mucho más cómodamente estar tirando humos, Armored Content, un CPR roll, ese tipo de cosas. O por ejemplo en el destacamento de Gladius, yo mismo jugué contra una lista de Gladius en última ronda del Mundial que llevaba este tipo de lista con Guilliman y Double Land Rider, y además Calgar, y claro, esos son pues 3 por ronda con Calgar, suponiendo que llega vivo hasta el final, son 15, más una estratagema gratis por turno, por 10 turnos que tiene la partida con Guilliman, pues son un total teórico máximo de 25 estratagemas, 25 CPs. Entonces, como te puedes imaginar, aquello empieza a tirar CPs ahí, reroll, avanzar y cargar, doctrina, no sé qué. Entonces, bueno, tiene un componente útil, pero además, ahora, además de eso, también te puede otorgar el beneficio del doble OAZ o la tercera habilidad, que muchas veces es olvidada, pero que hay que tener en cuenta para poder sacar el máximo provecho, que me recuerda, es muy parecida a la habilidad del Sanguinor, que igual también era importante para el pairing de tiranidos. Cuando preveas que se viene el llamado dolor de cabeza, el Shadow Wind Warp, la sombra de la diformidad, que intenta hacerle chequear todo el ejército rival, pues puedes coger el lugar del doble OAZ, coger
el aura de repetir los Battle Shock en área. Y de esa manera, pues bueno, puedes mitigar un poco el efecto de ese turno del tirario, ¿no? Pero por supuesto, como digo, los cambios a los personajes, a Guilliman, lo ha venido sin coste, le han devuelto esos 60 puntos que le habían rebajado. Calgar también sube 15 y Uriel sube 20, con lo cual el roster de Ultramarines sube casi 100 puntos. Pero probablemente sigue siendo la mejor combinación de personajes del Codex Marine vainilla. Además, por supuesto, no podemos olvidar mencionar el cambio a Oath of Moment, Juramento del Momento, que si no juegas Dark Angels, o sea, si no juegas ninguno de los capítulos raritos, vamos a decir, lo que fue uno de los capítulos vainilla, puedes tener más uno a ir contra el objetivo del OAZ, con lo cual Guilliman este beneficio también te lo duplica al elegir un segundo objetivo del OAZ. En general, el Marine vainilla ¿ha ganado o ha perdido? Bueno, en general, el Marine vainilla, por lo que ha ganado, podríamos decir que es un top ganador, pero sin embargo, sí creo que el cambio de OAZ le va a doler bastante, porque había muchos destacamentos donde no hay tampoco unas estratagemas muy buenas, con lo cual, bueno, se había acabado llevando a jugar un estilo donde juegas simplemente datas que son buenas y te gastas los CPs en alguna estrata que sea buena del destacamento, en una granada, en un Armor of Contem, en un reroll, ese tipo de cosas, y eso, ese cambio creo que le va a doler. Tenemos también por aquí los lobos espaciales, siguiente. Pues no podemos estar, podría estar media hora hablando de marines y una hora si hace falta, pero bueno, tenemos más facciones de las que hablar. Lobos espaciales, esta realmente no ha recibido cambios, no ha recibido tampoco cambios en puntos. Los Scouts que han subido 5 puntos por tener FP1 en combate, negligente. Ellos tampoco notan tanto, entendiendo como lobos la lista de lobo torero, tampoco notan tanto el cambio del Armor of Contem, porque al final casi todos los acababa llevando a la invulnerable. Con lo cual, bueno, ni fu ni fas, creo yo, se quedan un poco ahí en mi opinión. Hágale sangriento. Pues francamente, es duro de descifrar porque, por una parte, los Vindicators de Sangre Sangriento no les hace ni puta gracia perder ese llamámosle, multi-Armor of Contem, porque muchas veces tenían que ponerse ahí en una posición un poco abierta para amenazar y que el otro no viniera tan libremente a por ti, y eso suponía muchas veces que le tenía que ver varias gente y tú dependías un poco de esa cobertura más Armor of Contem, más un potencial humo si realmente era necesario y tenías los CP dispuestos para tirarlo, en intentar defender ese Vindicator, y ahora posiblemente no tienes eso, que bueno, eso es otra cosa importante de la que hablaremos en posterior vídeo, la relación entre Armor of Contem y humos, que antes era un poco, bueno, la mayoría de las veces era un poco equivalente, y ahora que no tienes Armor of Contem probablemente casi siempre tienes humos. Pero bueno, sobre todo esto le duele mucho como digo, al Vindicator, que se jugaba en casi todas las listas de Ángel Sangriento, y a la Guardia Sanguinaria, que sí que se encontraba muchas veces en esa posición de me he quedado aquí en una ruina y me tengo que tirar Armor of Contem y cerrar los ojos y ver qué pasa. Y ahora, pues claro, si antes por lo menos tenías la posibilidad, ahora esa posibilidad se ha esfumado. Y la unidad de 6 Guardia Sanguinario, salvo que tenga la suerte de poder consolidar fuera de que se quede oculta en algún sitio o algo así, es bastante probable que haya que subir, que esa unidad tú la tiras contra algo, matas y luego mueres. Porque sin cobertura de Armor of Contem, casi cualquier disparo es que te manda al otro barrio, ¿eh? Entonces, bueno, habrá que seguir echándole un ojo. Perdón. Habrá que seguir echándole un ojo. Quizás se potencie más la serva armadura. Que es verdad que la serva armadura, pues bueno, también por supuesto también quiere Armor of Contem, pero creo que es posible entender que una vez que te empezaban a disparar la Death Company, bueno, tenías que asumir un poco que se te había ido por lo menos la mitad, si no más, ¿no? Entonces, bueno, es un poco diferente, creo yo, el planteamiento. ¿Son perdedores? Yo los pondría, si fuera posible, aquí un poco a la mitad, la verdad, porque son perdedores, pero tampoco eran, por ejemplo, como los Ángeles Oscuros, cuyo plan se basaba básicamente en salir con los de Winnight, tirarse Armor y ya está, y pasar turno. Entonces, no lo sé. Perdedores, igual. Les voy a poner los primeros de igual. Venga, a ver si puedo. Aquí, los primeros de perdedores. Los primeros de perdedores, últimos de igual, por ahí diría yo. Siguiente, tenemos al Ángel Oscuro. Que el Ángel Oscuro, por ejemplo, pues como digo, sí que le ha afectado más, porque si era más de jugar
compañeros del círculo interior, que no todos iban con Arrael para tener invulnerable. Deathwing Knights, que como digo se basaba mucho en eso de meterse en cobertura y tirarse monos content. También jugaban Vindicator, Lancers, ese tipo de cosas. Pero por otra parte, creo que los cambios que han recibido al destacamento de Companion Hunters pueden hacer interesante jugarse una lista, por supuesto no spam de motos, pero sí una lista un poco como la que jugaba Per Castor, Oliver Weiss en el Mundial, que era un parking de vehículos en ese destacamento que te permite avanzar y disparar y destrabarte y disparar, pero además ahí puedes utilizar una unidad de motos o dos o lo que sea como apoyo, ya que ganan también avanzar y cargar y destrabarse y disparar, aparte del otro de avanzar, ¿no? Bueno, creo que tienen sus cosas buenas y tal, probablemente cambie su enfoque. Además el destacamento de Espada del León que ha salido me parece que otorga también una manera de jugar bastante interesante. Y bueno, creo que lo podemos dejar en ni fu ni fast por el cambio de Loaz, pero por los otros cambios. De hecho, incluso este quizá esté un poco más aquí. De hecho, vamos a ponerlo por aquí, el primero de estos. Probablemente creo que tiene más sentido. Siguiente, Black Templars. Pues bueno, Black Templar la verdad es que lleva un poco dando tumbos desde los últimos meses. Le nerfearon la lista aquella del Warmaster, ya sabéis, la que el mismo que acabo de mencionar, Per Castor llevó. Y le quitaron básicamente una unidad entera de cruzados, porque le subieron mucho los puntos y tal. Y como digo, ha estado dando un poco tumbos, le han quitado el armor, le han devuelto un poco los puntos que le robaron por la multivelta de los vehículos. Pero en general es una facción que sigue sin rumbo claro y perder en esencia, una táctica, una técnica o una jugada que podías hacer, como era ponerte en cobertura y tirar monos content, pues le duele sin duda porque no tenía tampoco muchas tácticas con las que salir. Deathwatch, bueno, por una parte vuelven al juego, con lo cual top ganadores, o sea, de no existir a volver a existir, pues joder, ya me gustaría, ¿no? Además reciben algunas unidades nuevas que son bastante interesantes, como son el Talon Strike Kill Team, que es una mezcla de inceptores y marines de asalto, y el Domitor Kill Team puede ser, o el Proteus Fortis, no sé, el Kill Team de los Gravis recibe también un lavado de cara buenísimo, que sin duda le da bastante juego, pero bueno, no deja de ser un ejército de spam de unidades grandes de marines, porque son unidades de 10 marines por ahí, que ha perdido, en esencia, Armored Content, porque ese es un ejército de salir ahí con 10 marines y tragar todo el fuego de vuelta. Entonces a la Deathwatch en particular le duele bastante el cambio de Armored Content. Así que supongo que, volviendo de la asistencia, no puede decirse que han perdido, pero además ya cuando se fueron estaban bastante relegados a la ignominia, con lo cual los podemos dejar un poco por aquí, creo yo, ni fu ni fa, ¿no? Han vuelto, pero probablemente estén un poco como ahí en el montón, así que creo que esto es lo más razonable. ICAS, tenemos a ICAS, que si no me equivoco también han bajado el Helverig y el Wargleif en las dos listas, CK e ICA. El ICA por supuesto lo agradece más. Y el nuevo destacamento, no sé si se jugará, porque a fin de cuentas es verdad que tiene sus cosas buenas, pero el nuevo destacamento, creo que los Helverines básicamente son injugables, porque los Helverines en el antiguo destacamento vivían y morían por la estratagema de más 1 FP, más 1 fuerza, que aquí no está, y ahí tampoco nada similar. Con lo cual, probablemente te veas forzado a jugar en este destacamento nuevo, la lista de grandes con Wargleifs, es posible. Pero en general, esa lista en concreto de Helverines aprecia muchísimo el cambio de Armored Content y por supuesto la desaparición de hermanas y esas cosas, así que en general podemos decir que son ganadores. No un ganador increíble, pero bueno. El CK no jugaba Executors, jugaba Brigand de FP5 y tal, y los carnívoros también, por ejemplo, es raro que atacasen varios a un solo objetivo, con lo cual el cambio de Armor tampoco es increíblemente llamativo. El destacamento que han recibido no es muy bueno. Ha bajado 10 puntos los CK, pero los CK que no se juegan, 5 puntos en Stalker. Con lo cual no tiene mucha diferencia. Yo creo que los podemos dejar en el que están igual y ya está. Bueno, sí que han cambiado su regla de destacamento un poquito. Es verdad que su regla de destacamento ahora siempre está activa en lugar de solamente de la ronda 3 en adelante. Pero realmente, ¿cómo de probable es que una unidad esté Battle Shock en ronda 1 o ronda 2?
poco probable realmente, o sobre todo que sea una unidad relevante, con lo cual. Y no sé yo, creo que se quedará un poco igual. Tenemos al culto Genestealer, que recibe un cambio que probablemente, en mi opinión, la gente que dice que el cambio es simplemente estandarizar las tiradas, y que, es decir, estandarizar la vuelta de las unidades, y que simplemente estás quitando la azarosidad o la aleatoriedad de esa mecánica y estás poniéndolo como una base, como si fuese una base, digamos, media entre las mejores posibilidades y las peores, es porque realmente no han jugado contra el culto Genestealer, o no mucho, porque lo han estandarizado, sí, pero lo han estandarizado como si fuese una media muy baja. Es decir, tienes 10 puntos y en esencia las unidades que quieres que vuelvan, como son por ejemplo 5 aberrantes y tal, solamente pueden volver 2 veces una unidad de 5 aberrantes, porque 5 aberrantes valen 5 puntos de resurrección y tienes 10 para toda la partida. Y al contrario de lo que yo pensaba cuando lo leí la primera vez, no generas puntos de resurrección a lo largo de la partida. Con lo cual tienes esos 10 y ya está. Es decir, si tú, por ejemplo, antes de jugar, si tú hasta ahora llegabas a una mesa para jugar contra culto y el rival te decía, oye, no voy a tirar dados para resurrección, ¿vale? No resucita a nadie, pero a cambio, estas 2 unidades de aberrante, la primera vez que se mueran, vuelven automáticamente. Pues, ¿te parece? Y tú le dices, por supuesto que me parece, encantado, te lo firmo cualquier día de la semana. Entonces, bueno, creo que quizás han sido desde luego cautelosos. Han sido cautelosos, pero quizás se han pasado un poco de cautelosos con los puntos que permiten volver. Creo que vuelven muy pocos puntos. Entonces, sin duda es una pérdida, sin duda. Es verdad que el cambio de Moros Conte se podría decir que les beneficia. Y quizá el culto sí que tiene más sentido que pueda poner varias unidades en zona de amenaza. Pero realmente creo que la pérdida es tan gorda. Es que no está a la altura de hermanas, pero yo creo que casi, yo creo que casi. Es verdad que las unidades de lanzallamas vuelven, pero vuelven fácilmente, digamos, pero son las de 5, solamente cuestan 2 puntos de resurrección, con lo cual puedes traer 2 unidades de 5 lanzallamas de vuelta. Pero en esencia es como si simplemente fueran más baratas, ¿no? Y entrar alguna más. Y a cambio no tuviese regla de ejército, básicamente. Entonces, ¿qué es eso? Realmente es como si no tuviera regla de ejército y puedes meter 5 unidades más asquerosas de 5 tíos o 2 de 5 aberrantes o algo de eso. Entonces, bueno, también les han quitado el Rapid, con lo cual solamente puedes caer y hacer tu carga de 9. O si estás jugando Biosantis, que es el único caso en el que querrás hacer eso, y no salir por el tazo, que digamos el token, pues pierde bastante ahí. Wall Eaters. Bueno, igual, no ha recibido realmente ningún cambio, ninguna subregla, ni puntos, creo tampoco. Sí, el cambio este universal que han recibido todos los Predator Destructor. Pero probablemente si jugaba Gunline, jugaba Forge Fiends, no Predators. Quizá ahora te puedas plantear Predators que son mejores contra vínculos, puede ser. Pero. Y luego el cambio de la Moros Content, pues es importante, pero tampoco mucho. La verdad, o sea, es importante. No está mal, pero tampoco es increíble. Tampoco a ellos les cambia la perspectiva. Entonces, bueno, quizá un poco. Quizá un poco por aquí. Una muy ligera mejora. Tau. Al Tau, bueno, los Tau por supuesto están llorando por las esquinas porque ya no pueden caer a 3 con las crisis. Dragón, se acabó el universo. Pero bueno, los Tau están olvidando de que ellos son casi de los más beneficiados del cambio a las Moros Content, porque son los que siempre, o casi siempre, van a poder dispararte con varias cosas a una unidad por los rangos de visión que tienen, por lo rápido que son sus unidades. Y bueno, han fastidiado bastante a Cadre, porque además al caer a más de 6 ya ni siquiera pueden beneficiarse del FP extra, que es la segunda mitad de la regla de Cadre. Pero oye, yo qué sé, Monka sigue estando ahí, no han recibido penalizadores a los tanques ni nada de eso. Entonces, bueno, yo creo que es una ligera mejora, por mucho que esté la pérdida. Yo también Retaliation Cadre me parecía digno de jugar, pero también no entendía todo esto de que ahora de repente todo el mundo juega Retaliation Cadre como si hubiese sido el nuevo descubrimiento, cuando siempre había estado ahí y no se jugaba. Entonces, bueno, digamos que yo creo que ni fu ni fa, lo podemos poner aquí un poco en medio. Los cambios del meta le vienen bien.
quitarse hermanas, por ejemplo, esas cosas. Y la pérdida de Retaliation Cadre es importante, pero sigues teniendo tu Monka ahí, que sepa Monka, pues sigue exactamente igual. Necrones. Necrones creo que solamente ha subido un poquito los puntos de algunos Zetanes. Han recibido algunas mejoras en el destacamento de destructores, que no se va a jugar porque ha llegado luego el destacamento roto a la ciudad de vehículos, con lo cual, pues, bueno, y además todo el mundo está recibiendo pollones uno detrás de otro, con lo cual, pues top ganador, sin mucho más. Deathward. Pues un poco igual, ¿no? No recibe realmente ninguna... O sea, Mortarion tiene Deep Strike. Ok, no lo tenía ya acaso. No. Luego a disparo realmente muchas veces cogían los Brigand, que de nuevo, con su regla de FP5 y tal, no funciona, pero tampoco es que... No. La lista esta de disparo con los Crawler quizás sí se beneficia un poco más de Armor Content, vale, pero eso ya estábamos viendo que se estaba dejando un poco atrás a favor de del spam de Plague Marines y Derby's Death Round y esas cosas. Yo creo que los de Deathward se quedan un poco igual, la verdad. Quizá por aquí sí, quizá por aquí. Ellos no son especialmente afectados por el Armor Content. Después tenemos Tiranidos que, al contrario que Deathward, sí que se beneficia bastante del nerfeo Armor Content. En ese sentido son un poco parecidos a los Tau, que tienen muchas de esas plataformas de disparo que se basa un poco en juntar varios caños de disparo en un par de fases de tiro, eso, para intentar acabar contigo, mezclando la sombra de la disformidad, Piromoro, las zonas de maestra nueva del destacamento de guerreros tiranidos para quitarte cover, beneficiarse con su castillo y tal y cual del tirano que da salto y letal a disparo, ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que sí que se benefician bastante del cambio al bonus content, además del el destacamento de vanguardia, que es el único que realmente sí que se beneficia del cambio de armor content respecto al combate, ya que sí que era posible que ellos pudieran meterte varias unidades en combate para poder pegarte con varias unidades a una unidad tuya. Y ha recibido un pequeño cambio el destacamento de Harvester, el destacamento de asimilación, que siempre ha sido un poco un estilo de juego como más seta, más tranquilo, de quedarse ahí, puntuar y tal, entonces no sé realmente qué repercusión tendrá. Pero bueno, me parecen sin duda unos grandes ganadores, pero es que a ver, ellos no han recibido realmente nada especialmente llamativo ellos, han caído bastante gente alrededor, las hermanas y tal. Los podemos poner aquí, pero están entre aquí y aquí. Realmente son los primeros de los ganadores, creo yo. El Drukhari, un perdedor en toda regla. Sus tiros de lanza, pues sí, se ven un poco beneficiados del Armor Content. Es decir, si aparece un Vindicator por ahí, pues ya te puedes poner a pegarle tiros de lanza y tal, con varios Raiders o lo que sea. Pero, por otra parte, para evitarte eso, ya tenías los tiros de Haywire. Y además los Scourgers no paran de subir. Con lo cual son sin duda unos perdedores. Además al cazabombardero le ha caído otro más 20 ahí. Toma, Scary, por jugarlo, paga. Bueno, sí que era una unidad que, sobre todo si tu torneo no tenía buena esceno encima de los acetatos, de los Glasspack, de la Terrain, el área de terreno, llamadlo como queráis, pues era muy opresor, muy abusivo ese. Bueno, un poco, vale. Tampoco vas a decir que era la leche, ¿no? Pero bueno, que sigue perdiendo el Drukhari en ese sentido. Eldar. Tampoco tiene ningún cambio Eldar, ¿no? No me viene ninguno así a la cabeza. Y tampoco cambia de puntos. Probablemente el code está a punto de salir en el próximo mes y medio, 2 o por ahí. Y han dicho, ¿sabes qué? Ni nos vamos a molestar. Entonces han pasado un poco de esto. Sí, el cambio de Armor Content les viene bien, pero a la vez no cambiar de puntos les viene mal, porque ya estaban un poco atrás, con lo cual pues los deja un poco ahí en el montón también, ¿no? 1000 hijos, otro exactamente igual. Sí, el Armor Content te viene bien, pero el destacamento nuevo es una mierda, no te vale para nada. Y tú sigues exactamente igual y viendo el tiempo pasar y por ti el tiempo no pasa. Eres como una piedra que sigue ahí y cuando el universo se acabará tú seguirás ahí exactamente igual y punto. Mechanicus.
no recibe cambios de puntos, pero el destacamento nuevo sí que pinta interesante. Y bueno, otorga una forma distinta de jugar. Ahora bien, ¿será eso mejor que Skitari Hunter Cohort? Bueno, no lo sabemos. Sí se beneficia él bastante del cambio de Armor of Content. Es complicado decir porque bueno, era una facción que sí que tenía relativamente fácil bloquear el Deep Strike a 3 pulgadas, porque tenía al final tanta línea y tal, ocupabas un cuarto de la mesa entero, sino la mitad, con lo cual tampoco le supone nada a él. O sea, como mucho algunas listas se ahorra el tecnoarqueólogo, ok, pero no hay más diferencia aparte de eso. El cambio de los necrones pues les viene regulinchi, en los orcos peor todavía. Creo que lo podemos dejar un poco. Creo que no sería ninguna locura dejarlo por aquí o incluso por aquí. Bueno, ¿qué dirán? Lo vamos a dejar en leves ganadores. El último de los ganadores, venga, el último de los ganadores porque su destacamento no está mal y porque. Porque sí. Así que bueno, esto ha sido un poco. Ah, bueno, perdón. Antes de terminar el vídeo, me gustaría también comentar una cosa que he notado, que no se ha comentado, que me ha parecido muy interesante repasando todos los cambios de documentos que ha habido. La balance, el Storm, todo eso. Ya sabéis que nosotros, bueno, normalmente tardamos un poquito más en sacar los vídeos porque nos gusta sacarlo muy pulido, revisarlo todo y tal, tomárnoslo con calma, darle muchas vueltas y asegurarnos que no nos dejamos nada al tintero. Ha habido un cambio en la. Esta es la balance. Ha habido un cambio también en el glosario. Que tenemos aquí un cambio muy importante. Este es el glosario de la versión anterior, el último balance de Translate. Tenemos aquí la estratagema de Fire Overwatch. Como siempre, ya sabéis que podemos hacerlo principio o final de un movimiento, avance, fallback o carga. Y ahora bien, este cambio es que no aparece tampoco mencionado en el artículo de Community, simplemente está puesto ahí. Oye, hay un nuevo cambio en el archivo. Y te dice, hay un cambio en la estratagema de Overwatch. Está aquí al principio de todo, que dice en el log, dice versión 1.5, updates, hay un cambio en la estratagema de Overwatch. Anda, y eso. Y lo que ha cambiado es que ahora, principio final de un normal, advance o fallback, o declara una carga, con lo cual poder tirar Overwatch ya no depende de que la carga sea exitosa o no, sino que en el momento que declaras la carga, declaras el Overwatch, como se hacía por ejemplo en novena, y después de que se haya resuelto el Overwatch, tiras la carga, sabiendo cuánta gente ha muerto, cuándo no, todo ese tipo de cosas. Cambio puede parecer menor, pero es bastante relevante. Así que bueno, me parece curioso, además no lo he visto comentado en ningún lado, y para que lo tengáis en cuenta. Así que bueno, ya así que con esto terminamos por hoy. Esperamos que os haya gustado, que os haya resultado ameno y como siempre, pues bueno, que os haya servido para haceros una idea de por ver cuáles son nuestras sensaciones de cómo han quedado, no cómo han quedado, porque esto digamos que no es una foto del meta, sino que es simplemente un análisis de ganadores y perdedores. Y ¿qué os parece a vosotros? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Os parece que me he pasado con el mecánico? ¿O que me he pasado de pesimista con los ángeles sangrientos? ¿O tenéis alguna otra opinión distinta? Ya sabéis, si cualquier comentario, hacednoslo saber aquí en los comentarios abajo. Y si queréis cualquier otro contenido, pues no tenéis más que pedirlo. O de nuevo, hacednos saber si os ha gustado este tipo. Así que nada, nos vemos la semana que viene para un análisis de lo que haya salido hasta entonces con los destacamentos de Navidad. Y nos vemos de vuelta aquí en el canal.